that's equally valuable. Noticias de abajo. Noticias desde los medios libres. Rompiendo el cerco informativo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde donde quiera que nos estén escuchando. Esta es una emisión más de Noticias de Abajo ML en su emisión del 29 de abril de 2025. ML por Medios Libres. Te invitamos a que te quedes a la emisión completa de este informativo de las organizaciones sociales, de las comunidades, de la denuncia que hace el movimiento social en contra de este mundo decadente y pesimista. Desde este lado, Pancho. Nos pueden encontrar a través de nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com y también a través de las redes libres como en Mastodon.social, donde estamos como Noticias de Abajo. También nos puedes encontrar en las redes de paga, ahí estamos difundiendo también la información que te compartimos, y a través de nuestro correo noticiasdeabajoml@riseup.net. Y bueno, vámonos con el menú informativo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Vamos a iniciar con una nota de Palestina, Holocausto Gazatí. Ya se llega a la cifra fatídica de más de 52.314 palestinos y palestinas asesinadas, mientras Estados Unidos mantiene un respaldo militar a Israel. La ONU exige a Occidente detener venta de armas al ocupante israelí. Y bueno, pues unas notas que nos comparte Resumen Latinoamericano acerca de este genocidio que pues a todos nos duele, el caso de lo que pasa en Gaza y este genocidio que hace Israel, el Estado de Israel en contra del pueblo gazatí. Vamos a tener algunos datos también de lo que está pasando en Yemen, que se ha solidarizado con el pueblo gazatí y hoy también es víctima de ataques por parte de Estados Unidos. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Y desde Perú, gobierno golpista de Dina Boluarte impulsa ley regresiva de los derechos a la libertad de expresión y el periodismo. Organizaciones internacionales, periodistas y comunidades indígenas se pronuncian en contra. Vamos a compartirles un pronunciamiento del gobierno territorial autónomo de la nación Wampis, que dice: la ley APCI es censura y un ataque directo a la voz de los pueblos. Esto con información directamente de sus redes. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. El 1 de mayo es el Día Internacional de las y los Trabajadores. Esta fecha tiene ya una historia en la lucha de los pueblos de todo el mundo. Y bueno, pues se remonta a la represión de una manifestación obrera en Chicago de 1886. Una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los llamados mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las protestas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas, que tuvo su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y su punto álgido 3 días más tarde, el 4 de mayo, en la llamada revuelta de Haymarket. En Estados Unidos y Canadá, curiosamente, el 1 de mayo no se celebra el Día de los Trabajadores. En su lugar se celebra el Labor Day, el primer lunes de septiembre, conmemorando un desfile organizado en Nueva York por una organización que se llamaba Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, y que bueno, pues era un intento por quitarle pues toda esta reivindicación política y de origen anarquista, socialista, que ha tenido el Día del Trabajo en el 1 de mayo. Y bueno, en México, como en otras partes del mundo,
pues se va a conmemorar este 1 de mayo y bueno, pues seguramente te traeremos información en la siguiente emisión, pero ahorita queríamos recordar este breve pasaje histórico de las razones por las cuales se conmemora el 1 de mayo. En algunos países es día de asueto, en otros no. En unos es día reivindicativo, en otros no. Aunque sí ha sido en una, pues más del 60% a nivel planetario, sí reconoce el 1 de mayo como Día Internacional de las y los Trabajadores. Continuamos con más información. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. 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 Bueno, vamos a tener una nota. Asesinan a Marco Antonio Soastegui, defensor del río y de su territorio, allá en Acapulco, Guerrero. Marco Antonio Soastegui, la estirpe guerrera de los Yopes. Es un texto que nos comparte Tlachinolan, este Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero. El pasado 18 de abril fue agredido por un pistolero que con toda impunidad abrió fuego en plena playa contra el líder del SECOP. En un hospital luchaba por vivir. Al estar escribiendo este texto, el líder histórico y defensor del agua perdió la vida. Su muerte cala en lo más profundo del alma. Marco es un ícono de la lucha social. Es de esos líderes que no claudicaron, no se arredró ante nada ni nadie. Leeremos el texto completo de el portal de Tlachinolan. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. 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 Y desde Jalisco, otra noticia desafortunada. Madre buscadora y su hijo son asesinados. Este hecho se enmarca en la indiferencia y desprestigio que el gobierno le ha dado al tema de las personas desaparecidas en México. Vamos a leer un artículo de artículo 19.org que se llama Buscar no debe costar la vida, no más personas buscadoras asesinadas por su labor. Vamos a leer un artículo de artículo 19 que se llama Buscar no debe costar la vida, no más personas buscadoras asesinadas por su labor. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. 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 Vamos a tener también una nota de Chiapas. Bueno, pues una denuncia que nos comparte el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Fraiba, acerca del secuestro de 2 zapatistas, 2 compas bases de apoyo, por parte de militares y policías. Bueno, pues resulta que el pasado 24 de abril del 2025, alrededor de las 15:30 horas, en la comunidad de San Pedro Cotzilinam, municipio oficial de Aldama, Chiapas, región autónoma Vicente Guerrero, en un operativo conjunto con alrededor de 39 vehículos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, las Fuerzas de Reacción Inmediata PACAL, la Agencia de Investigación de Inteligencia Ministerial, la Policía Estatal Preventiva, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, acompañados de 2 vehículos con personas civiles armadas, realizaron cateos sin órdenes judiciales en domicilios de familias, bases de apoyo zapatistas. De manera violenta irrumpieron en las casas de los detenidos a los compañeros auxiles José Valdemar Santis, de 45 años de edad, y Andrés Manuel Santis Gómez, de 21 años. Seguidamente el convoy continuó hacia el municipio de San Andrés Larrainzar. Y bueno, es una denuncia que está haciendo y una actualización, ya que la primera nota que apareció fue que habían sido desaparecidos, y 55 horas después de esta denuncia se supo de su detención, pues también de manera irregular y abusiva. Y bueno, pues estaremos también informando, leyendo el comunicado más adelante. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. 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 Y en Oaxaca, en el marco de los 15 años del asesinato de Betty Cariño y Giri Yacola, se movilizaron en Oaxapan de León y Chila de las Flores para mantener viva la memoria de los compañeros caídos y reforzar la dignidad y rebeldía que no se rinde. Vamos a compartirles un comunicado y vamos a platicarles cómo se estuvo viviendo allá esta movilización por la reivindicación de la memoria de Betty y Giri.
También en el marco de las movilizaciones del Día de la Tierra hubo actividades acá en la Ciudad de México por parte de compañeros de Oaxaca, también defensores del territorio en el Istmo de Tehuantepec. Y bueno, pues organizaciones como la Usizoni, entre otras, pueblos indígenas Ayuk y Vinizá, se manifestaron contra las obras del corredor interoceánico. Y bueno, pues ellos, aparte de pues todo este desastre ambiental, la imposición del megaproyecto, pues también denuncian las carpetas abiertas de manera judicial que se han abierto en contra de 24 personas indígenas Ayuk y Vinizá de la comunidad de Mogoñe Viejo, en el municipio de San Juan Huichicobi. Pues hay compañeras y compañeros que han sido criminalizados por mantener un plantón, por mantener una resistencia, por ser parte de un movimiento que defiende su territorio. Y bueno, pues ellos vinieron a protestar a la Ciudad de México para que se escuchara su voz. Y bueno, lo hicieron en este marco del Día de la Tierra, pero pues denunciando esta situación que se está viviendo en el Istmo oaxaqueño. Más adelante vamos a leer el comunicado que nos comparten de su actividad. Y bueno, eso es todo por ahora. También los queremos invitar a la emisión especial que se realizó sobre el zapatismo. Ahora con respecto a nuestra visita al Caracol Jacinto Canec. Y bueno, Hijos de la Tierra, Noticias de Abajo, estuvo ahí presente en la cobertura. Y también les traemos una publicación que pueden revisar próximamente en Noticias de Abajo y actualmente en Hijos de la Tierra. Vámonos con una rolita y continuamos. Oh my God, pero ¿qué será aquí? Es San Cristóbal, qué bonito que está aquí. Voy a comprar un terrenito en la playa, pero mexicanos no se acerquen. Es mi propiedad, es mi playa. Ya la pagué. Mamma mía, una pizzería en cada esquina. No le pongan ketchup, ignorantes. ¡Che, boludo! Ustedes las mexicanas no saben del feminismo. Tengo que venir desde la Patagonia a enseñarles. Voy a poner un hostal y voy a violentar mujeres y quedar impune. Histórico. Un saludo. No olvidamos sus violencias. No se metan con una mexicana, por Dios. O les cae todo el barrio, hijas de la chingada. ¡Ceremonia invento! No tenemos la culpa de tu vacío cultural. Nuestra cultura no es tu disfraz. Deja de andar descalzo por la ciudad. Y que para Shakira, para así andar. Usa los huipiles como una moda. Pero mucho indio te incomoda. Así regateas todo su trabajo. Pinche güero, te mereces un putazo. ¡Ceremonia inventa! ¡Ceremonia inventa! ¡Ceremonia inventa! El que no conoce a Dios a cualquier barbón se le hinca. Llegando a San Cris de apuro Mesías. Barbón y descalzo trayendo su medicina. Pero después de un rato se amanece en cada esquina. ¡Bomba! Hay muchos mexas siguiéndoles el rollo. Unos hasta les besan los pies y otros hasta les besan el hoyo. ¡Ceremonia inventa! ¡Ceremonia inventa! ¡Ceremonia inventa! Mucho personaje, mucha mujer medicina, mucho privilegio para ser tu vecina.
estafadores, gentrificadores, se creen mejores siendo los peores. Ceremonia en venta, ceremonia en venta, ceremonia en venta. ¡Rompas a tu madre! Hey ya, 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 hey ya. Meteo tú. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. 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 Bueno, pues vamos a las notas de lo que está pasando allá en Palestina, una situación lamentablemente drástica. Ya ha pasado meses enteros en que pues lo que hemos visto a través de los medios de comunicación ha sido el terror que ha impuesto el Estado de Israel sobre la comunidad palestina, principalmente en la Franja de Gaza. Y bueno, en las últimas horas se han registrado pues decenas de fallecidos y heridos en la Franja de Gaza y en diferentes partes del territorio palestino como Cisjordania. La ONU ha denunciado un catástrofe humanitario, el bloqueo que se ha hecho hacia la ayuda humanitaria, y también denunció la propia ONU la muerte de más de 295 de sus funcionarios en territorio, 295 personas asesinadas tan solo de la ONU allá en Palestina, una situación que habla de el horror que se vive en ese territorio. El Ministerio de Salud de Gaza reportó este lunes que el número total de víctimas por la ofensiva israelí alcanzó los 52.314 muertos y 117.792 heridos desde el 7 de octubre del 2023. Tan solo en las últimas 24 horas, 71 personas fallecieron y 153 resultaron heridas por diversos ataques. También se reveló que 295 funcionarios de la ONU han perdido la vida en Gaza desde el inicio del conflicto, una cifra que refleja el alto riesgo que enfrentan los trabajadores humanitarios en la zona. Y esta lamentable situación no acaba aquí. Han habido muchas protestas en solidaridad con el pueblo palestino, en demanda del fin de este genocidio, de esta nefasta guerra. En todo el mundo, muchas de ellas han sido atacadas ferozmente por policías militares, como pasa en Alemania, en Estados Unidos. En este caso queremos hablar de el pueblo yemení. Es un pueblo vecino del pueblo palestino y que pues al estar cerca, tener esta vecindad geográfica, también ha sentido esta afrenta, este genocidio, pues como algo muy cercano, y han hecho distintas actividades, entre ellas pues el bloquear buques de guerra que han querido pasar por el Mar Rojo y que ellos han detenido. Han habido acciones por parte del propio Estado yemení que está mayoritariamente controlado por los hutis, con propios bombardeos a Israel. En fin, han habido ataques militares en solidaridad con el pueblo palestino. Y bueno, esto no lo ha dejado pasar el gobierno estadounidense, y desde hace semanas Donald Trump ha ordenado la orden de bombardeos incesantes contra el pueblo yemení. Los hutis denuncian que los bombardeos han impactado infraestructuras civiles y provocado la muerte de cerca de 200 personas, incluidos numerosos migrantes africanos. La tensión en Yemen ha escalado en las últimas semanas y una de las principales razones ha sido su reiterado compromiso de apoyo a Palestina, afirmando que su lucha en el Mar Rojo y sus operaciones contra Israel forman parte de un frente común de resistencia. Dice: seguiremos apoyando a Gaza con nuestra sangre y nuestras almas, que el pueblo gazatí sepa que no está solo, dice uno de los personajes del mundo yemení, que es entrevistado en esta nota de resumenlatinoamericano.org, donde pueden encontrar más información de las resistencias en el mundo. Resistencia. Resistencia.
Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Y bueno, en Perú, un gobierno golpista de Dina Boluarte impulsa ley regresiva de los derechos a la libertad de expresión y el periodismo. Organizaciones internacionales, periodistas y comunidades indígenas se pronuncian en contra. Vamos a darle lectura al pronunciamiento del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Guampis. Dice: la ley APCI es censura y un ataque directo a la voz de los pueblos. Representando la voz ancestral y presente de nuestro pueblo, se dirige al Estado peruano, a la comunidad nacional e internacional, para expresar nuestro más profundo y firme rechazo a la reciente modificación y aprobación de la ley APCI. Esta ley, disfrazada de intenciones de transparencia, es en realidad un mecanismo de censura que atenta contra la libertad de expresión, el derecho a la información y la defensa de nuestros derechos colectivos como pueblo originario. Denunciamos que esta ley impone un control inaceptable sobre las organizaciones de la sociedad civil y de manera muy peligrosa sobre el periodismo independiente indígena y no indígena, que investiga y saca a la luz la verdad, incluyendo los abusos de poder y la corrupción. Se ha alertado con claridad que esta ley obliga a los medios y organizaciones a someter sus proyectos de investigación a una aprobación previa por parte de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. En esencia, para poder investigar y publicar se necesitaría pedir permiso al Estado, a través de una agencia cuyo director es designado directamente por la Presidencia de la República, la misma autoridad que ha sido objeto de investigaciones periodísticas por casos de corrupción y otros cuestionamientos. Esto no es transparencia, es censura previa y control político directo sobre la información. Esta ley no solo busca silenciar a los medios de comunicación que valientemente investigan y destapan la corrupción y las vulneraciones a los derechos humanos, como los lamentables asesinatos durante las protestas sociales al inicio de este gobierno, también busca debilitar directamente a la nación Guampis y a otros pueblos originarios. Nos quieren quitar herramientas fundamentales como el apoyo técnico y legal de organizaciones aliadas que nos acompañan en la defensa de nuestros territorios integrales y nuestra autonomía frente a las amenazas constantes de invasores y actividades extractivas ilegales. Nos prohíben usar fondos de cooperación internacional para defendernos legalmente o para exigir información pública al Estado, dejándonos en una situación de mayor vulnerabilidad. Ya lo dijimos en nuestro pronunciamiento anterior, esta ley es un ataque más de un Congreso y un gobierno con bajísima aprobación, una coalición autoritaria que busca perpetuarse en el poder silenciando cualquier voz crítica. Es una continuación de los intentos por debilitar nuestros derechos, como ya hicieron al intentar desconocer sentencias internacionales. Quieren un Estado intocable y un pueblo sometido, especialmente los pueblos originarios que defendemos la vida y el planeta. Esta ley es inconstitucional y vulnera nuestros derechos fundamentales a la libre determinación, a la libertad de expresión y al acceso a la justicia consagrados en la Constitución y en tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y bueno, esta es la información que les traemos con ustedes. Acá en México se está haciendo algo parecido con la ley del IFETEL. Ya les tendremos más información, todavía no se aprueba y estaremos informando cómo se desarrolla eso. Vámonos con más. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia. Sacrificando el agua, están sacrificando el aire, están sacrificando el buque y en la calle a mis hermanos están lloviendo disparos de sangre, ahora es el barro, están sacrificando basura, su manatí, sus jaguares para criar animales que serán sacrificados. Sacrifican la montaña, los metales son su maña para aumentar sus caudales. Hay zonas de sacrificio, América y África el vicio, su gente, tierra, animales para aumentar su riqueza. Nosotros siempre la presa. A la negra la mataron, de empresarios sus soldados,
Marco Antonio Zuástegui, la estirpe guerrera de los Yopes. Un texto de Vidulfo Rosales Sierra. Marco Antonio Zuástegui Muñoz, hijo de Pedro Zuástegui Valeriano y Noelia Muñoz Rodríguez, campesinos de La Parota. Los Zuástegui son los fundadores del núcleo comunal de Cacahuatepec. Ellos y otras familias pelearon para la creación de los bienes comunales. Más tarde, otros líderes serían cooptados por los priistas de la Confederación Nacional Campesina, CNC. Una de las figuras caciquiles fue Eduardo Valente Navidad. Estos líderes corruptos ponían y quitaban comisariados y vendían las tierras al mejor postor. En el año 2000, el gobierno federal empezó a hablar de varios proyectos de infraestructura de gran calado, aeropuertos y grandes represas para generar energía y dotar de agua a ciudades y pueblos. Se edificarían, una de estas se haría en Guerrero. Se trataba de la presa hidroeléctrica La Parota. Tendría una extensión de 17,000 hectáreas y 190 metros de altura. Abarcaría los municipios de Acapulco, San Marcos y Juan R. Escudero. El vaso de la presa sería utilizado como lago para ecoturismo. La bahía de Acapulco se uniría con la presa La Parota. En el 2003, con René Juárez como gobernador, ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad empezaron a construir los pozos y casas muestra, helipuertos y demás obras básicas sin consultar a las comunidades. Los campesinos empezaron a inquietar y obtuvieron información de los perjuicios de la obra. Los pobladores de Las Garrapatas, Arroyo Verde y San José quedarían sepultados bajo el agua. Eso los preocupó y en sus asambleas decidieron instalar un plantón en el Fraile para evitar el paso de la maquinaria y el personal de la CFE. Los campesinos fueron a ver a Marco Antonio y a Felipe Flores para que los asesoraran y fortalecieran en el movimiento. Marco Antonio no lo dudó ni un momento, se fue al plantón, junto con Felipe Flores empezaron a organizar la lucha, recorrieron varios pueblos de los bienes comunales, los ejidos de Dos Arroyos y los Guajes. Marco Antonio era un joven afromexicano recién egresado de arquitecto, bragado y con una oratoria nata que cautivaba a las masas campesinas. Le dio nuevos bríos al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, el CECOP. Construyó una narrativa que significaba la historia de lucha por la tierra del general Juan Dorantes, la importancia de la tierra, los bienes naturales y el río Papagayo, a la que estaba indisolublemente ligado. La tierra y el agua eran su hábitat. El río Papagayo los alimentaba y les aseguraba la vida. Allí curaban a los enfermos, tenían una dimensión sagrada que garantizaba el ciclo de la vida. Hacer la presa representaba morir lentamente y eso no lo iban a permitir. El grito de Marco Antonio era estridente y resonaba en los cerros y llanuras de Cacahuatepec. La tierra no se vende, se ama y se defiende. El temple y la bravura de Marco Antonio fortaleció a los campesinos. Ya no les iba a engañar ni intimidar como lo hizo Rubén Figueroa cuando construyeron el sistema de agua Papagayo 2 que abastece de agua a los turistas de Acapulco. En esa ocasión llegó el gobernador con los guachos a La Parota. Allí en un árbol estaba una soga. Categórico les dijo, pídanme lo que quieran y el que no esté de acuerdo en que se haga la bocatoma, que alce la mano para ahorcarlo ahorita. Nadie alzó la mano. El proyecto se hizo y las promesas no se cumplieron. Eso ya no iba a suceder, iban a defender el río a toda costa y ahora contaban con un líder carismático y valiente que los acompañaba. La prueba de fuego se presentó el 14 de agosto del 2005. Ese día el gobierno desplegó toda la fuerza del estado con miles de granaderos que resguardaban la asamblea a realizarse en el poblado del Campanario, una comunidad ubicada cerca de San Marcos, lejos del bastión de pueblos en resistencia. Marco Antonio y la gente del CECOP, como pudieron, llegaron hasta allá. La multitud enardecida rebasó a la policía y los organizadores reventando la asamblea donde se iba a autorizar la expropiación y ocupación de tierras para la presa. La valentía de Marco y la fuerza del CECOP despertó la simpatía de los comuneros. Esa acción significó un triunfo del movimiento. El proyecto del sexenio neoliberal se empezaba a desmoronar, aunque posteriormente las asambleas agrarias se impusieron a la fuerza. Ya estaban viciadas de origen y los tribunales agrarios le dieron la razón al CECOP, declarándolas nulas de pleno derecho. La osadía de Marco Antonio y el CECOP no iba a quedar así. El líder campesino pronto empezó a ser perseguido. En 2005 fue encarcelado acusado de privar de la libertad a unos ingenieros de CFE y robar maquinaria. Con Ángel Aguirre le fabricaron delitos de robo y daños de supuesto agravio de un empresario gravillero. Sin fundamento legal fue llevado al penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit,
violando su derecho de defensa y lejos de su familia como castigo por desafiarlos. Con Héctor Astudillo, de nueva cuenta, se le trató de implicar en un multihomicidio que no cometió. Nunca le comprobaron ningún delito. Los jueces lo absolvieron de todos los cargos falsos que los gobiernos le imputaron. Cuando parecía que todo volvía a la calma, lo sembró la desesperación de su hermano Vicente Iván Suástegui Muñoz, también dirigente del CECOP. El 5 de agosto del 2021, Vicente fue llevado con violencia por hombres armados. Hasta la fecha no se sabe su paradero. Marco Antonio inició búsquedas y exigencias de justicia. De manera abierta denunció a los que lo desaparecieron. Eso le valió nuevas amenazas. Hasta la playa Icatos, donde trabajaba prestando servicios turísticos, llegaban a querer matarlo decenas de veces. Y bueno, pues el pasado 18 de abril fue agredido por un pistolero que con toda impunidad abrió fuego en plena playa contra el líder del CECOP. En un hospital luchaba por vivir. Al estar escribiendo este texto, el líder histórico y defensor del agua perdió la vida. Su muerte cae en lo más profundo del alma. Marco es un ícono de la lucha social. Es de esos líderes que no claudicaron, no se arredró ante nada ni nadie. Su vida la puso al servicio de los pobres de los bienes comunales de Cacahuatepec. Enfrentó a los poderosos para restituir la dignidad de los de abajo. Marco venció a los que pretendían saquear el río Papagayo. Exigimos justicia por su artero asesinato. Honor y gloria a Marco Antonio Suástegui. Un texto de el portal tlachinolan.org, escrito por el abogado Vidulfo Rosales Sierra. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Y bueno, ahora vamos con otra noticia lamentable. En Jalisco, madre buscadora y su hijo son asesinados. Este hecho se enmarca en la indiferencia y desprestigio que el gobierno le ha dado al tema de personas desaparecidas en México. Con información de artículo 19. María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales fueron asesinados durante la madrugada de este jueves 24 de abril del año en curso. María del Carmen era una madre buscadora, integrante del colectivo Guerreros Buscadores Jalisco, cuya lucha incansable por la verdad y la justicia para su hijo desaparecido, Ernesto Julián Ramírez Morales, indignantemente le costó la vida. Estos hechos ocurren en un contexto en el que el colectivo ha ganado visibilidad por su participación en el hallazgo del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. A raíz de ello, el colectivo y sus integrantes han sido objeto de un discurso de criminalización por parte de autoridades, sectores de la sociedad civil y grupos del crimen organizado, lo cual ha derivado en múltiples amenazas en su contra. El 7 de abril de este año, integrantes del colectivo fueron recibidos por autoridades de la Secretaría de Gobernación, ante quienes manifestaron de manera clara y directa el riesgo que enfrentan debido a su labor de búsqueda y denuncia. Hoy el colectivo atraviesa la trágica noticia de que una de sus integrantes fue asesinada. Es fundamental subrayar que este hecho no es aislado. A lo largo del país, diversas personas buscadoras se encuentran en condiciones similares de riesgo, derivadas de su labor. Varias personas buscadoras asesinadas habían solicitado medidas de protección a las autoridades competentes, sin que éstas fueran otorgadas o implementadas con la urgencia o eficacia necesaria. Un ejemplo es el caso de otra buscadora de Jalisco, María Teresa González Morillo, asesinada el 27 de marzo de este mismo año, quien ya había recibido 3 amenazas de muerte previas al ataque y solicitado ayuda al mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas. Con el terrible asesinato de María del Carmen Morales, se han documentado 6 casos de agresiones letales en contra de buscadoras en el periodo de la presidenta de Claudia Sheinbaum. De 2010 al día de hoy, se han documentado 30 casos de personas buscadoras agredidas de manera letal, 4 desapariciones y 26 asesinatos. De 2019 a la fecha se han perpetrado 24 de los 30 casos. Y bueno, los invitamos a revisar el texto íntegro en artículo 19. Y pues es claro el tinte que tiene esto, pues el desprestigio por parte del gobierno, la criminalización por parte del gobierno y la alianza entre sectores de la economía criminal con el Estado y las policías municipales y las fiscalías, pues hacen que cualquier actividad que signifique abrir la verdad o mostrar dónde están los desaparecidos, pues como una situación de riesgo.
De hecho, ustedes pueden buscar el canal de Guerreras Buscadoras de Jalisco, Guerreros Buscadores de Jalisco. En ese pueden ver cómo ellas incluso han sido desprovistas de la protección de autoridades para hacer la recolección de restos óseos que encuentran en sus búsquedas por todo el estado. Una situación muy preocupante y que ellas han estado documentando. Los invitamos a revisar su página de Facebook, Guerreras Buscadores de Jalisco. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. 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 Bueno, ahora vamos con una nota que también pues ha conmocionado a muchas personas. Pues esta primero denuncia de un supuesto secuestro de 2 compañeros bases de apoyo zapatistas. Después se ha sabido de pues una detención ilegal, fuera de todo marco y pues de manera muy abusiva. Esto pasó pues hace unos días, el pasado 24 de abril. Nuestros compañeros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas nos documentan que el 24 de abril, alrededor de las 3:30, en la comunidad de San Pedro Cotzilnam, municipio oficial de Aldama, Chiapas, región autónoma de Vicente Guerrero, llegó un fuerte operativo conjunto con alrededor de 39 vehículos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de las Fuerzas de Reacción PACAL, de la Agencia de Investigación Ministerial del Estado, Policía Estatal, en fin, una larga lista de puercos, de policías que pues llegaron a la comunidad. Aparte, iban acompañados de 2 vehículos con personas civiles armadas, y estas realizaron cateos sin órdenes judiciales en domicilios de familias bases de apoyo zapatistas, y de manera violenta irrumpieron la casa deteniendo a los compañeros Tzotziles José Valdemar Santis Santis, de 45 años de edad, y Andrés Manuel Santis Gómez, de 21 años. Y bueno, seguidamente el convoy continuó hacia el municipio de San Andrés Larrainzar. Y bueno, pues esta es una denuncia que está haciendo el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Este es un centro de derechos humanos que se ha dado la tarea de acompañar principalmente a las comunidades indígenas de Chiapas, pues entre ellos los compas zapatistas, y están atentos a cualquier situación que pase en sus territorios. Entonces ellos denuncian esta situación. Vamos a estar atentos a las siguientes actualizaciones, cuál es el estatus de nuestras compañeras y compañeros, por qué de qué se les acusa, ahora sí como dicen ahí en la jerga de los abogados, y sin duda pues a seguir también reclamando pues el respeto a la autonomía y la libertad de nuestras compas y compañeros, pues que pues, al contrario de estar haciendo daño a terceros, pues están intentando construir una sociedad más justa y equitativa. Pueden encontrar más información de la denuncia primera y de la actualización en el portal fraiba.org. También ahí se está compartiendo una hoja de firmas para quien también decida sumarse a esta campaña por la libertad de los compañeros detenidos. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. 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 Y ahora vámonos a Oaxaca. En el marco de los 15 años del asesinato de Betty Cariño y Giri Yacola, se movilizaron en Guajuapan de León y Chila de las Flores para mantener viva la memoria de los compañeros caídos y reforzar la dignidad y rebeldía que no se rinde. A continuación les compartimos un extracto del comunicado. Hoy se cumplen 15 años de impunidad, 15 años del asesinato de Betty y Giri, y fieles a la costumbre y a la necedad necesaria de mantener viva la memoria, volvemos a esta fecha con la misma dignidad herida pero inquebrantable. Son una voz que resiste en el tiempo, en la memoria de que nos negamos a olvidar. En estos 15 años hemos transitado el abecedario entero, de la A a la Z, recorriendo cada rincón donde nos fue posible estar pidiendo justicia. A veces hallamos un espacio cálido, un rostro amable que supo escuchar lo que debía ser justicia. Pero la mayoría de las veces solo encontramos la eterna burocracia, la mentira, la indiferencia. Las banquetas fueron nuestro lugar de diálogo, nuestras aulas, nuestras plazas públicas, en huelgas de hambre, en marchas, en bloqueos, en esperas interminables ante funcionarios públicos y autoridades de cualquier nivel.
De ellos nunca esperamos nada y el tiempo solo nos han confirmado que la justicia institucional en México es un fracaso. Arde la rabia al ver cómo los que alzan la voz son asesinados o desaparecidos. Marcantonio Suástegui, María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez, Aline Isaday Salas Isidro, Samir Flores Soberanes, Sergio Rivera Hernández y tantos son nombres más. ¿Qué puede cosechar un país que siembra violencia, sangre e impunidad? A 15 años, con memoria viva y con la dignidad intacta y con la rebeldía que no se rinde, seguimos exigiendo justicia para Betty y Giri, alto a la guerra contra los pueblos indígenas, alto a la guerra contra las comunidades zapatistas y contra Ostula, justicia para todos los luchadores y luchadoras sociales, justicia para los asesinatos, presentación con vida para los desaparecidos, libertad a los presos políticos, ni olvido ni perdón. Y bueno, estos son extractos del comunicado que pueden encontrar en la página Betty Cariño Vive de Facebook. También en Noticias de Bajo ML y TG Medios estuvimos recibiendo los reportes de estas movilizaciones. Se hizo bloqueos de avenidas en la carretera federal. También se hizo una proyección de cine, se hicieron murales comunitarios. Las compañeras triquis desplazadas de San Juan Coppola también se presentaron en solidaridad con el homenaje a Betty y Giri. Se visitó el lugar de descanso eterno de Betty Cariño. Y bueno, se compartió ahí con todos los compañeros solidarios, amigos, familiares y compañeros de lucha de Betty Cariño. Y bueno, pues Betty y Giri viven en la lucha de todos los que nos mantenemos dignos en esta rebeldía. Vámonos con más información. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. 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 Bueno, ahora vamos con la última nota. Vamos a una actividad que pasó acá en la Ciudad de México, pero que es de compañeras y compañeros que habitan allá en Oaxaca, particularmente en la zona del Istmo de Tehuantepec. Personas indígenas Ayuk y Vinizá se manifestaron contra las obras del corredor interoceánico en el Día Internacional de la Madre Tierra. Esto allá por el Museo de Antropología e Historia. Se reunieron junto con asociaciones nacionales e internacionales que integran la misión civil de observación del Istmo, que ellos ya habían ido hace algún tiempo a hacer estos recorridos para verificar las violaciones a los derechos humanos. Y bueno, pues ahí, pues compañeras, compañeros, de hecho formalmente 24 personas indígenas Ayuk y Vinizá, originarias de la comunidad de Bogoña Viejo de San Juan Bichicovi, pues fueron a hacer esta denuncia acerca de cómo han sido ellas y ellos criminalizados, pues por su derecho a manifestarse, por su derecho a estar en contra de un megaproyecto de los cuales no se les ha consultado y también al cual se le han violentado diversos derechos humanos, como este llamado derecho a la consulta, que en este proceso fue bastante amañado. Y bueno, pues entre las personas denunciadas se encuentran 3 integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas y de la zona norte del Istmo de Tehuantepec y Usizoni, nuestra compañera Juana Inés Ramírez Villegas, José Alberto Cayetano Matus y Andrés Pérez Hernández, reconocidos por su labor como defensoras del territorio y beneficiarios del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que eso no impidió pues que se los llevaran pues la Marina y la Guardia Nacional para desbloquear una protesta en el trayecto de las vías del corredor interoceánico antes de su construcción. Y bueno, esta nota nos la comparte el portal de desinformémonos.org. Los invitamos a que la conozcan más de fondo, a que sigamos apoyando a nuestras compañeras y compañeros del Istmo, tanto veracruzano como oaxaqueño, a pues intentar echar atrás estos megaproyectos, estos corredores industriales, a que no sean violentados sus derechos humanos de ellas y ellos, y acompañarles para que sepan también que no están solas ni solos. Así que bueno, esta es la información de lo que está pasando ahí en el Istmo.
Y ya con esto terminamos. Esperamos se indignen mucho con esta información, se movilicen también, lo discutan en sus espacios de lucha, en su casa, en su trabajo, con los amigos, en la chela banquetera, en todo lo que puedan discutirlo y organizar y apoyar las movilizaciones. Pues ya saben, también pueden revisar las redes sociales de Noticias de Abajo, Hijos de la Tierra, para estar pendiente en qué se pueden sumar. También esperamos que nos puedan enviar reportes. Si tienen alguna información que crean que pueden entrar a este noticiero, pues los invitamos a enviar su información. Frente el bate, al cerdo fascista no se le discute, se le combate. Bienvenidos al tablero del FMI en una guerra contra los pueblos, vencer o morir. Se escucha en Argentina peleando en rebeldía. Aquí no nos representa ni Milei ni Cristina. Contra la máquina, ¿quién lo diría? 2024 y América Latina unida. Contra la CIA, la burguesía, contra el empresario que roba plusvalía. Sí, sí, a defender la Amazonía. Y si lo intenta Bolsonaro le daremos guillotina. Cobardes, traidores de la patria, vendedores, acabarán en cárcel o bajo tierra sin honores. Quien a hierro mata, a hierro muere. Lenin Moreno, se terminó tu suerte. Adiós Orlando Hernández, vete de Honduras. No representas este pueblo ni su cultura. Resiste en Cataluña, aguanta Hong Kong. Abrazos a la banda que lucha por un mundo mejor. En Colombia los estudiantes contra un estado paramilitar lleno de farsantes. Lucha de clases, reflexiono. Huelga general contra la dictadura del Pentágono. Golpe de estado a Bolivia, canallas. El supremacismo busca litio con sus artimañas. No son patrañas, idiota. Más de 17 golpes del gabacho en tus narizotas. Internacionalismo, internacionalismo. Contra la guerra del imperialismo. Internacionalismo, internacionalismo. Pobladores del mundo unidos, no son 30 pesos, son 500 años. El rico más rico y el pobre carga daños. Los soldados primates alienados que matarían a su madre por unos centavos. Líderes del mundo, más Panama Papers. Queremos que se suiciden como en Perú expresidentes, lo juro. Los llevaremos a la horca, esto es por Jara Maldonado y García Lorca. Desde Chairos se me dislocan, defienden al capitalismo siendo mano de obra, lacayos. Vayan por sus obras, que venceremos al sistema, saldremos de las obras. Puerto Rico quitando presidentes, no queremos ser colonia de estadounidenses. Suben intereses, gobiernos abandonan a los pueblos, salvando a los burgueses. El MEX no gobierna el peje, gobierna Soros, el narco, no se apendeje. Despliegue de la Guardia Nacional es por megaproyectos, no por seguridad. Sigue la embestida. Día con día la primera independencia americana sumergida. Haití, te debemos a ti, como a los palestinos, como a los iraquíes contra los yanquis. Y no es un pueblo, esto de esa mierda que estamos enfermos. Sacúdete ese cuerpo que no haya Paco culiao mordiéndote el cerebro. Entre tanta mierda, claro que me aturdo. Los gringos y Turquía contra el pueblo kurdo. En pensamiento siempre he sido zurdo, y darle un tiro a Trump en esta rola no es absurdo. Internacionalismo, internacionalismo. Contra la guerra del imperialismo. Internacionalismo, internacionalismo. Pobladores del mundo unido. Internacionalismo, internacionalismo. Contra la guerra del capitalismo. Internacionalismo, internacionalismo. Pobladores del mundo unido. Yo fui un Axel. Muchas gracias por el recibimiento. Nos vemos a la próxima. Todo el respeto, admiración. Seguimos luchando.